Buen día con todos, ¿cómo les va, muchacho? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Buenos días. Vamos por la lista. Está Eric Almeida, Sí, presente, profe, buenos días. este, Presente, Inge. Melanie Borges, Gregory Borja, Presente, Inge, buenos días. buen día, Javier Cabascando, Presente, profe, buenos días. buen día, Manuel Cando, Presente, Inge, buenos días. buen día, Diego Cárdenas, Buenos días, profe, presente. buen día, Presente, Inge, buenos días. buen día, Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día, Luis Felipe Enríquez, Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día, David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día, Carla Flores, Presente, profe, buenos días. buen día, Victoria González, Anthony Guerrero, Buenos Nicolás días, Herrera. Inge. Perdón. Ok. Nicolás Herrera, Francisco Herrera, Presente. ¿perdón? Nicolás Herrera, Inge, no se me activaba el micrófono, lo siento. Ok. Francisco Herrera, Presente, Inge, buenos días. ya. Salomón Jaya, Presente, Inge, buenos días. ya. David Rujmania, Yacir Narváez, Presente, Inge, Inge, buenos días. Inge, ya. disculpe. Ujú. Hay unos compañeros que todavía están en la sala de espera. Por favor. Solo estaba una persona, pero. Ok. Wilson Gracias, Obando, Inge. buen día. Wilson Obando, Leandro Ordóñez, Buenos días, ingeniero presente. buen día. Jennifer Pillajo, Presente, profe, buenos días. buen día. Camila Remache, Presente, profe, buenos días. buen día. John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día. Domenico Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sandra Viera, Presente. Luis Villamari, Presente, Inge, buenos días. buen día. Listo. Buenos días, Inge. Disculpe, no sé si me podría poner en lista. No me funcionaba el micrófono. ¿Quién me dice? Luis Enríquez. A mí también, Inge, por favor. Soy Victoria González. Buenos días. Sí, bueno, ya tienen. Ya como ustedes definimos el trabajo y la fecha del examen, ¿no es cierto? No hay ninguna duda acerca de eso. ¿Qué me dicen? ¿Estamos claros? Sí, profe. Inge. Sí. Ya, perfecto. Un segundito que esto-
En la clase anterior hicimos un ejercicio. Vamos a hacer un par y pasamos a algo de la parte teórica. Entonces, este es un ejercicio un poco similar, haciendo ciertos cambios al anterior. Hemos dicho que tenemos el mismo problema anterior con agua a través de un conductor rectangular de 90 por 120 centímetros. La misma longitud que era, me parece que 100 metros, me confirman. La misma pérdida de carga, que me parece que eran 5 metros. Dice cuál sería la tensión cortante entre el agua y la pared del conducto. Con los datos. Sí, Inge, eso Ya. Ayúdame. Manuel Cando, ¿qué deberíamos hacer? Manuel Cando. Sí, que estaba viendo para ver qué hacemos. ¿Qué me dices tú? ¿Por dónde deberíamos ir? ¿Qué hacemos, Manuel? ¿Qué me dices? Ya, Inge, estoy revisando los documentos. En función de lo que hemos visto, ¿qué crees que debíamos hacer? ¿Por dónde crees que debemos ir? Manuel. Tendríamos que aplicar la fórmula de la tensión cortante. Sí, nos está pidiendo cuál es la tensión cortante. Lo más lógico es aplicarle ecuación de tensión cortante, pero ¿cuál? La que es W por H por L sobre L por R. Eso. V por H. L me dices. Sobre L por R. L por R. Sí, todo eso por R. Por R. No es 2L, Inge. ¿Estás diciendo cuál ecuación usar? ¿Quién me está dando un cambio? La R de abajo está de más. Sí, L de que abajo está de más. solo es L. Bien. Entonces, la R mayúscula, R minúscula, ¿no? La R mayúscula. ¿Y a qué correspondería la R mayúscula? El radio hidráulico. ¿Lo hidráulico? Sí, el radio hidráulico. Y acá está H y está L. Es la de las pérdidas por fricción. Iban juntas los dos. Esto corresponde a pérdidas por fricción. Nosotros le llamamos HF. Sean le llama HL, pero nosotros vamos a mantenerlo como HF. ¿Por qué utilizamos esta ecuación entonces?
Porque esa ecuación es para las secciones que no son circulares. Y como en este caso es un conducto rectangular, pues esta ecuación debemos utilizar. Secciones no circulares. La idea, nosotros cuando manejamos secciones no circulares trabajamos de función del radio hidráulico porque se ha visto que nos da un resultado coherente. Entonces la tensión cortante va a ser igual a que sería menor. La W era, era Es la W. Lo mencionamos el lunes varias veces. sí, era Peso específico. Es específico, perfecto. ¿Cuánto sería el específico del agua? Porque estamos hablando de agua. 1000, sería 1000. 1000 kilos por metro cúbico. Se olviden que estaríamos hablando de kilogramos fuerza. La densidad correspondiente a este peso de kilogramos fuerza sería kilopaunos. No se olviden de eso. Por HF, ¿cuánto utilizaríamos? 5 metros. Entonces es un dato. Sobre la longitud, Son 100 metros. 100 metros. Por el Por radio que radio sería. hidráulico. Acá sería igual. Había una tabla con esa fórmula, profe, me parece que era base por altura sobre base más 2 veces la altura. Tenemos una tabla, me dices que es base por altura sobre Sobre base más 2 veces la altura para secciones rectangulares. C más 2 veces la altura. Perfecto. Pero ahí hay que ser analíticos y tener en cuenta que aquí tenemos agua circulando a través de un conducto en donde se está cubriendo toda la superficie del conducto. Esta ecuación que la obtuvimos de una tabla era para canales. Entonces, ¿qué faltaría incluir? Tocaría cerrar el canal Cerrar el canal con la parte de arriba. de arriba, que sería 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Sí? Una altura, dos alturas, una base, dos bases. Si todo está lleno de agua, tenemos fricción en los 4 lados, tenemos contacto del agua con las 4 caras y por eso iría así. Entonces, tenemos la base 1.2, la altura 0.9, la tenemos nuevamente 0.9, 0.2 y 0.9. Esto me da que el esfuerzo cortante va a ser ¿cuánto?
12,86. Con 86, ¿de qué unidades? Sería kilogramo por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Normalmente se lo presenta en kilos también por centímetro cuadrado, que sería ¿cuánto? Sería 12,86 por 10 a la menos 4 kilogramos centímetro cuadrado. 12,86 por 10 a la menos 4. Entonces aquí tendríamos el uso de la ecuación en función del radio hidráulico. ¿Sí? ¿Está claro entonces cómo se utilizaría esta ecuación cuando tenemos acciones no circulares? Sí. ¿Alguien alguna duda de esto? Sí, una pregunta. En el ejercicio HF, ¿por qué 5? HF circo porque nos dice que tenemos los mismos datos en cuanto a longitud y pérdida de carga que el ejercicio anterior. Allá, Inge, gracias. Problema. ¿Alguna otra duda? Veamos. Hagamos este ejercicio. No saquemos la velocidad en la línea central, sino la velocidad promedio. Esto ayúdame. David Espinosa. David, Sí, listo. Este ejercicio nos dice, tenemos 350 litros de aceite por minuto. Estaríamos hablando de un caudal que fluye a través de un conducto de 75 milímetros de diámetro y la densidad relativa del aceite es de 0,90 y la viscosidad absoluta es de 5,74 por 10 a la menos 2 pascales segundo. Y la pérdida de carga es de 14,5 metros, la longitud 300 metros. Contamos con un factor de fricción F del conducto. Queremos calcular la velocidad y el esfuerzo cortante. Pues como datos tenemos diámetro, caudal. Aquí claro, este fue transformado el caudal a metros cúbicos por segundo. La densidad relativa y la viscosidad, en este caso es viscosidad absoluta. Sí, le mandó U. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? para la velocidad promedio utilizaríamos la fórmula de velocidad es igual a la raíz del esfuerzo cortante sobre densidad, ¿o no? Se complicaría porque no conocemos el esfuerzo cortante, ¿no? Que es la segunda parte del ejercicio. Nos tocaría irnos por un lado más simple, por eso hablo de la velocidad promedio. ¿Qué hacemos? Tenemos el caudal y... ¿No nos del área o sí nos del área? No nos da el área, pero podemos obtener el área. ¿Qué me dices tú? Claro, pero quería sacar el área para después, con la fórmula del caudal, sacar la velocidad. Vamos a sacar el área y con fórmula. ¿Cuál sería la fórmula que menciono?
Análisis. Puede ser pi diámetro cuadrado sobre 4. Fórmula, si tenemos un conducto que nos habla de un diámetro, entonces decimos que es un conducto circular. Entonces el área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Donde tenemos pi por el diámetro, pues 75 milímetros, perdón, 7.5 centímetros, 0.75 metros al cuadrado sobre 4. ¿Me da cuenta? ¿El diámetro no es a la cuarta o al cuadrado de 10? Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Cuenta que dimensionalmente el área tendría que tener unidades de longitud al cuadrado. Entonces, por eso es el diámetro al cuadrado. Me sale 441 por 10 a la menos 3. 442. 4.42 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿no es cierto? Ajá. Perfecto. Entonces, tendría que sacar la velocidad como Caudal sobre el área. velocidad es igual a caudal sobre área. Es igual, tenemos acá ya transformado 5.833 por 10 a la menos 3 segundos sobre el área 4.42 3 metros cuadrados. ¿Cuánto me da la velocidad? 1,32. 1 metros por segundo. ¿Ahí estamos? Sí. Perfecto. Ahora entonces, ¿qué necesitamos hacer para continuar aquí? Utilizar la fórmula que le dije al inicio. ¿Cuál era la Velocidad es igual a la raíz del esfuerzo cortante sobre densidad. Y le despejamos. velocidad? Es igual a la raíz del esfuerzo cortante sobre densidad. ¿Es así? Ajá. Ya. Ahí ya tenemos un errorcito que hay que pulirlo. ¿Alguien recuerda qué velocidad era esta? Velocidad del cortante. Velocidad de corte, exacto. Entonces, no deberíamos usar esta ecuación porque este es un concepto diferente. Esto ni siquiera es una velocidad, por eso les decíamos. Se llama velocidad de corte porque las unidades terminan siendo unidades de velocidad. Entonces, vale la pena el comentario para generar aclaración porque sí, sí es algo que les puede dar bastantes dudas. Esta velocidad de corte simplemente es una relación en función de la teoría, que lo que hace es darnos un parámetro que ha sido útil dentro del manejo teórico, del manejo investigativo del flujo de tuberías. Entonces, no vamos a usar esta ecuación. ¿Qué ecuación podríamos usar? Tenemos los datos que manejamos. Contamos con la velocidad. Contamos con el factor de fricción F. Contamos con el caudal, con el diámetro. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos utilizar? Puede ser esa fórmula de velocidad por raíz del factor de coeficiente sobre 8. Velocidad. Pero sería esfuerzo cortante es igual a qué? Ah, no. Me refería para la velocidad promedio. De velocidad promedio es igual a velocidad por raíz del coeficiente sobre 8. Raíz de F sobre 8.
¿Me Pero no, dices? no estoy seguro. Ajá. Pero Pero no, o sea, esta es la misma ecuación de velocidad de corte. Lo mismo que acabo de decir tu compañero, pero esta es la relación en donde la velocidad de corte queda ya como una función de una velocidad, o sea, quedan las unidades de velocidad. Inge, se le puede ocupar la de la tensión cortante que involucra la F y la velocidad. ¿Cuál sería? Que dice tensión cortante es igual a la F por la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 8. De 8. Sí, esta podría ser la mejor opción debido a que ya contamos con todos los datos y esta en esencia nace de ¿cuáles? ¿Recuerdan? Nace de la ecuación de Darcy-Weisbach y nace de la ecuación de que nosotros tendríamos que HF es igual a 4 veces por el esfuerzo cortante por la longitud sobre el peso específico por diámetro, igualada a la de Darcy-Weisbach, que es HF es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Entonces, en esencia, sí, ahí estaríamos utilizando todos los términos que tenemos. Entonces, resolvamos. Tendríamos que el esfuerzo cortante sería igual a F 0.041 por la densidad, en este caso, que deberíamos utilizar. 0,90. La densidad no es 0,075, Inge. ¿Perdón? No te escuché. ¿Quién me dijo algo? ¿Quién me hizo algún comentario? No te escuché bien. No, Inge, dije que la densidad es 0,90, pero creo que se me entrecortó el micrófono. Ah, es que alguien dijo algo de 0.75, entonces no los entendí. Entonces, si hablamos de 0.75, de 0.90, de densidad, después, ¿qué deberíamos usar? 4,42 de la velocidad. 4.42 era. Sí. Menos me parece que... 1,32. 1,32, perdón. O sea, ahí el análisis sería una velocidad de 4 metros, es altísima, entonces hay que estar siempre pilas con los valores. Y aquí para 8 quedaríamos así. Sí, 8,03, 8,04 por 10 a la menos 3. Igual a 8. 10 a la menos 3. Sí. ¿Qué unidades? Kilos por... ¿Cuadrado sería? Metros cuadrados. Ahí estamos todos de acuerdo. Sí, Inge, todo bien. Ahí hay una situación también que es importante tenerla en cuenta. Nosotros estamos hablando de la densidad, ¿no es cierto? Y estamos usando la densidad relativa. ¿Sí o no? ¿Qué unidad estaríamos manejando la densidad? ¿Qué me dice? Kilogramos sobre metro cúbico. Para la densidad relativa, podemos ponerle como D sub R. En unidades sería kilos por metro cúbico.
Sería kilogramos o kilopondios, ¿no? Dependiendo de las unidades que utilicemos. Y eso es lo importante. Sí, sí, ¿están todos claros con eso? Sí, Inge. Segurazos todos, sí. Sí, Porque al final, si nosotros estamos trabajando con kilos por metro cuadrado como unidad de esfuerzo cortante, aquí me estarían diciendo que tengo 0.9 kilos metro cúbico, ¿o no? ¿Qué sucede ahí entonces? ¿Qué me dice si me van siguiendo con el análisis? No. ¿Qué me dices, Eric Almeida? Sí, profe, perdón, estaba copiando. ¿Qué crees? Porque aquí estamos colocando 0.9 como parte de la densidad relativa, pero eso significaría que tendría 0.9 kilos por metro cúbico, ¿o qué? No, ¿Qué significaría entonces? Es como la viscosidad del... No, nada que ver, no, no, es densidad. Pero la densidad relativa hace referencia ¿a qué? A la relación entre la densidad de una sustancia contra una densidad referencial que nosotros le tomamos a la del agua. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo ahí? haciendo una relación de cómo fluye el aceite en el agua. No, no, simplemente cuánta densidad tenemos con relación a una sustancia base, que en este caso sería el agua. Pero nosotros estamos poniendo como que la densidad, que es lo que nos pide la ecuación, es de 0.9. ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, bien. ¿Verdad? Sí, sí, bien, profe. ¿Qué piensan de este valor? ¿No? Porque en esencia estaríamos colocando aquí que la densidad es de 0.9 kilos por cada metro cúbico. ¿Qué me dice? ¿Estamos bien o estamos mal? está mal porque la densidad relativa no tiene unidades porque se simplifica. Y eso, la densidad relativa no debería tener unidades. La densidad relativa se está relacionando dos parámetros que ya tienen unidades. Entonces tenemos que llevar esta relación, esta densidad relativa, hacia la ecuación, a lo que nos pide la ecuación, que es la densidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué me dice? ¿Sí me están siguiendo con lo que estoy tratando de decirles? Yo la verdad no sé a qué se refiere, profe, no sé qué pregunta. A ver, dimensionalmente me están dando un valor de 0.9 aquí. Vámonos primero por el lado del criterio. 0.9, ¿esto estaría en kilos por metro cúbico?
La unidad de densidad es kilos por metro cúbico. ¿Está bien? O sea, ahí la densidad relativa no sería adimensional. Es adimensional. Entonces, ¿está bien que yo coloque un valor adimensional aquí? ¿Me dicen sí o no? No, porque ya no debería No, tener dije. unidades. No, no deberíamos porque tienes que tener unidades para que pueda ser coherente el resultado del esfuerzo cortante. Entonces, aquí estamos mal. Si alguien me dice un peso, una densidad de 0,9 kilos por metro cúbico, ¿les parece que es un valor coherente? Sí. Realmente no, no es coherente. O sea, si nos dice 0,9 significa que no llegamos a 1 kilo por metro cúbico, estaríamos hablando casi que de un gas. ¿Cuánto es la densidad del agua? Hablando de kilogramos, 1000 kilogramos por metro masa, cúbico. serían 1000 kilogramos por metro cúbico. Estamos hablando que aquí tenemos una, una milésima, ni siquiera una milésima de la densidad del agua. Entonces, esto debería ser un parámetro que nos dice que algo está mal. Entonces, ¿cómo se maneja la densidad relativa? Ya les he puesto aquí, es la densidad de una sustancia sobre la densidad del agua. Entonces, la densidad de la sustancia, ¿a qué sería igual? La relativa por la densidad del agua. A la relativa por la densidad del agua. Entonces, aquí, ¿qué tendría que poner yo? La relación para obtener ya la densidad del flujo. ¿Sí está Por claro? 1000. ¿Perdón? Sí, profe, ahí sí ya. Eso es lo que quiero que ustedes sean analíticos, porque hay que chequear siempre las unidades que estamos colocando y los datos que tenemos. Una cosa es que me hable de densidad relativa y otra cosa es que me hable de densidad propiamente dicho. Entonces, eso lo deben haber visto desde física, en física 2 ahora no sé cómo se llama, creo que es mecánica racional o algo así. Ahí ya deberían haber visto todas las relaciones de unidades, ¿no? ¿Está claro ahí entonces? Sí, Sí, Y ahora, ¿qué valor deberíamos poner aquí? 900. Que sería 1000, 0,9 por 1000. ¿Estaríamos bien ahí? Porque el otro día también les hice una mención. Cuando yo uso un peso específico de 1000 kilos por metro cúbico, ¿qué densidad le corresponde a este peso específico? habría que dividir por 9,81. O sea, para la gravedad. ¿Ya cuánto nos daría? 102 básicamente. 101,94. 102. ¿Qué unidades estaríamos hablando? Kilogramos sobre metro cuadrado, pues. ¿Perdón? Kilogramos sobre metro cúbico mismo, ¿no? Ah, no. Kilogramo metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque, no se simplifica. No, no, en realidad no. Serían kilopondios por metro cúbico. Por eso la otra vez utilizamos una densidad de 102. ¿Sí está claro eso? Como unidad de peso el kilopondio, de masa, perdón, el kilopondio, y unidad de fuerza el kilogramo fuerza. ¿Sí está claro eso? Sí. Para yo utilizar una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, ¿cuál sería el peso específico? 9810.
210, perfecto. ¿En qué unidades? Kilogramos metro cúbico. En newton sobre Newton sería. Newtons por metro metro. cúbico. Ahí es la diferencia. ¿Ya me van siguiendo a lo que me refería? Que el newton va a ser el kilogramo masa por, ¿qué? Por la gravedad. ¿Sí está claro? Sí, El kilogramo fuerza va a ser kilopondio por la gravedad. Entonces, si mi respuesta de aquí va a ser en kilogramos fuerza, porque es la unidad que yo estoy dándole al esfuerzo cortante, ¿en qué unidad debería estar mi densidad? ¿Qué me dice? Kilogramos sobre metro cúbico. Kilopondio sobre metro cúbico. Porque si yo le pongo los 1000, voy a tener el resultado en unidades de fuerza de newtons. O sea, aquí tendría newtons. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Yo la verdad, la última parte no, profe. Es que aquí me están dando que el resultado final es en kilos por metro cuadrado. Yo tendría que trabajar la densidad en kilopondios porque el kilopondio masa termina dándome unidades de fuerza en kilogramo fuerza. Mientras que si yo utilizo la densidad en kilogramos masa, yo aquí mi resultado lo obtendría en newtons. ¿Sí está claro eso? Sí, Entonces vale la pena que lo tengamos claro dependiendo del resultado. Típicamente se ha manejado el resultado del esfuerzo cortante en kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí está claro ahí? sí, profe. Seguras. Al menos de mi parte, sí. Entonces, la densidad de la sustancia debería ser igual a 0,9 por 102 kilopondios por metro cúbico. ¿Cuánto nos da? 91.8. 91,8. Esto nos da un esfuerzo cortante de cuánto. 0,82. 0,82 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está claro? Inge, si trabajamos la densidad con kilogramos sobre metro cúbico, el resultado es en newtons, ¿no es cierto? En newtons por metro cuadrado. Ajá. Yep. Ahí la idea es que ustedes ya tengan claro lo que es diferenciar unidades de fuerza y unidades de masa. Sí, segurazos, todos claros. Y creo que es algo que siempre les va a generar cierta duda. Y vale la pena irla solventando. Por eso en el ejercicio, creo que la anterior clase o hace dos clases, usamos una densidad de 102. ¿Alguien alguna duda respecto a esto?
Yo tengo una duda. La densidad de 102, ¿eso cómo le había sacado? Es que justo en esa parte se me trabó y no pude verle bien, profe. Claro, la densidad de 102 nace como si nosotros trabajamos con un peso específico de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, la densidad que corresponde a los kilogramos fuerza por metro cúbico va a ser 1000 dividido para 9,81. Y esa densidad va a estar en kilopondios por metro cúbico. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya son las 8, tenemos unos minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí. Ya. Bueno, una cosita respecto a lo que estábamos hablando que me acabo de acordar. Yo les estaba mencionando como kilogramos más, en realidad el número, el nombre técnico de la densidad estaría en unidades técnicas de masa, ¿no? UTM. La densidad estaría en UTM por metro cúbico. Solo eso. A él se le llamaba como kilogramos masa, pero preferible. La nomenclatura real sería UTM. Es importante porque yo sé que siempre da lugar a un montón de dudas. Inclusive yo sé que muchas veces llegamos a semestres altos, octavo, noveno, y siempre se siguen presentando las mismas dudas. Un poquito iba por el lado de solventar esta situación en cuanto a lo que es masa y lo que es peso. Si me siguen entonces todos con esto. Sí, Para facilitarles siempre y cuando ustedes utilicen unidades de fuerza,
diferenciemos cuando nos vamos por unidades internacionales, que sería el newton, el que estaríamos nosotros tratando de obtener. Y por otro lado, las unidades que nosotros tenemos como hasta cierto punto se les ha dejado de utilizar, pero existen ciertas situaciones específicas donde las siguen manejando, como por ejemplo las que acabamos de ver, donde es el sistema técnico de unidades, que es el sistema un poco antiguo que se manejaba. Pero vale la pena tener en cuenta que nosotros seguimos dando presiones en kilogramos y seguimos hablando en kilogramos por metro cuadrado y seguimos hablando de densidades o de pesos específicos de 1000 kilogramos por metro cúbico, cuando ya deberíamos manejar el sistema internacional como 9810 newtons por metro cúbico. Simplemente como comentario adicional. Hemos visto algunos ejercicios, entonces vamos a pasar un poco de tema a lo que es la distribución de velocidades de una tubería. Cuando hablamos de flujo laminar, nosotros vamos a decir que la distribución de velocidades va a seguir una ley de variación parabólica tal cual como hemos visto en los gráficos. En esencia nos hemos enfocado nosotros a la parte conceptual, en donde la distribución que nosotros ya hemos ido viendo tiene una forma parabólica, con la velocidad máxima en el centro, en el eje del conducto, y con una velocidad de cero en donde tenemos contacto con las paredes. Entonces, en esencia, nosotros lo que vamos a buscar determinar dentro del flujo laminar va a ser una relación entre la velocidad en cualquier parte de la sección recta del conducto y la velocidad en el eje de la tubería, que de por sí sabemos que la velocidad en el eje de la tubería va a ser la máxima del conducto. Entonces, en esencia, aquí les he puesto la comprobación que hace Shang en su libro. Todo nace de la ecuación de esfuerzo cortante, en donde nosotros tenemos viscosidad absoluta por la variación de velocidad sobre la variación de altura, que vendría a ser la variación del radio, ¿no es cierto? Por eso tenemos delta R, y por eso tiene el signo negativo. Cuando hablábamos de altura, delta Y tenía signo positivo, pero si nos vamos al radio, iría con signo negativo. Entonces, en esencia, lo que hace Shaun es igualar esta ecuación a la ecuación de esfuerzo cortante que nosotros manejábamos en función de las presiones antes y después de la lámina analizada, multiplicada por el radio sobre 2 veces la longitud. Entonces, lo que se hace es integrar y se obtiene esta ecuación de acá, en donde nos dice que la velocidad en cualquier punto va a ser igual a la velocidad B sub C, que es la velocidad en el eje de la tubería o velocidad máxima de la tubería, el flujo laminar, ojo, menos la relación de las presiones en los dos puntos, inicial y final, por el radio al cuadrado sobre 4 veces la viscosidad por la longitud. Pero nos dice Shaun que las pérdidas de carga HF es la diferencia de presiones sobre el peso específico, eso ya lo hemos visto. No se olviden, por eso siempre en la ecuación de Bernoulli manejan P sobre gamma. En esencia es lo mismo que estamos diciendo aquí. Y tendríamos que, si a estas dos ecuaciones, a estas dos, perdón, presiones le dividimos para el peso específico y multiplicamos todo por el peso específico, la velocidad en cualquier punto va a ser igual a la velocidad en el centro, en el eje, menos el peso específico por las pérdidas por fricción por el radio al cuadrado sobre 4 veces la viscosidad específica por longitud. Viscosidad absoluta, perdón, o viscosidad dinámica por longitud. Entonces, esta ecuación nos sirve para relacionar la velocidad en cualquier punto con la velocidad del eje, las pérdidas que se generan en el conducto y el radio que nosotros estemos manejando.
Entonces, en esencia, también nos dice Shaun que la velocidad en el contorno va a ser cero cuando el radio sea igual al radio total. Nuevamente ejemplificado en un gráfico, cuando el radio que estemos analizando sea igual al radio del conducto, la velocidad es igual a cero. Entonces, en ese caso, la velocidad en el eje va a ser igual a la diferencia de presiones por el radio total al cuadrado sobre 4 veces la viscosidad absoluta por la longitud. Entonces, como relación generalizada, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la diferencia de presiones de la entrada y salida sobre 4 veces la viscosidad absoluta por la longitud por la relación entre los cuadrados de los radios. Radio total al cuadrado menos el radio donde el punto que nosotros queremos hacer el análisis elevado al cuadrado. De esta forma tenemos una ecuación para poder determinar la velocidad en cualquier punto del conducto en función del radio desde el eje del conducto hasta el punto en cuestión. ¿Está claro esto? Sí. Perfecto. Entonces, lo que tenemos es que es una variación parabólica en el flujo laminar. Nos dice que, nuevamente, en el eje nosotros tenemos la velocidad máxima. Se hace hincapié en eso porque la velocidad máxima es la máxima dentro del conducto, pero vale la pena aclarar que nosotros vamos a trabajar con la velocidad media y nos dice que para el flujo laminar la velocidad máxima va a ser el doble de la velocidad media. ¿Sí? Nosotros cuando sacamos caudales igual a velocidad por área, nosotros estamos utilizando la velocidad media en el conducto. Pues vale la pena que tengamos claros que cuando hablamos de flujo laminar, esta velocidad media es la mitad de la velocidad máxima, que es la velocidad en el eje. ¿Está claro? ¿Y me siguen? Sí. Nosotros vamos a trabajar siempre con la velocidad media porque su uso es mucho más fácil de una velocidad máxima debido a que nosotros tenemos variaciones de velocidades dentro del conducto. Entonces la ecuación está aquí, la misma que ya vimos antes, ¿no es cierto? Velocidad es igual a velocidad en el eje menos P específico por las pérdidas por fricción sobre 4 veces la viscosidad absoluta por longitud y todo por el radio cuadrado. Pues en esencia lo que veíamos, normalmente también se puede transformar la ecuación como velocidad en cualquier punto va a ser igual a 2 veces la velocidad promedio por 1 menos la relación radio sobre el radio total al cuadrado. En esencia aquí está el mismo análisis que ya hemos visto varias veces. Y aquí nos pone ya una pequeña demostración que lo pone como un ejercicio más bien, donde nos dice que tenemos un número de Reynolds de 708 para la glicerina fluyendo a 25 grados centígrados, una velocidad promedio de 3.6 metros por segundo, en una tubería de 150 milímetros de diámetro interior. Nos dice que para este caso el flujo es laminar
número de Reynolds, ¿cierto? Menor a 2000. Lo que busca Shaun es que se calculen puntos en el perfil de velocidades desde la pared de la tubería hasta la línea central, con incrementos de cada 15 milímetros, el 10% del diámetro total. Y lo que busca es que se genere una gráfica de los datos y cuál sería la velocidad promedio, o sea, en qué parte se utilizaría la velocidad promedio. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros hagamos este ejercicio, o sea, ustedes de sus grupos que conversen y que me generen estas gráficas. Nos vamos a tomar, yo creo que con 20 minutos estaríamos bien. Y después quisiera que ustedes se lleven a la casa algo similar y me traigan para el día de mañana, solo como un conversatorio, igual de manera grupal. Para agua, ustedes tendrán que definir las características del flujo. Pueden utilizar estas mismas, pero que se mantenga flujo laminar y determinar cómo variaría las velocidades dentro del conducto utilizando las ecuaciones tal cual como está aquí en la demostración de Sham para glicerina. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? ¿Me puede volver a explicar, Inge, para anotar? Ahorita vamos a hacernos en 20 o 25 minutos una especie de pequeño taller en donde van a resolver este ejercicio que pone Sham. En esencia, que grafiquemos la tubería de 150 milímetros y determinemos los puntos de velocidad, incluyendo la velocidad máxima, y dónde estaría ubicada la velocidad media. Pues ustedes en sus casas van a hacer lo mismo para agua en flujo laminar. Entonces ustedes pueden coger agua a 15 grados centígrados, 5 grados centígrados, lo que quieran, en un conducto de tales dimensiones, con un flujo laminar. Vamos a ver con qué velocidad les da flujo laminar. Aquí tenemos una velocidad súper alta, entonces vamos a tener un flujo súper viscoso con la glicerina. ¿Sí me sigue? Sí, Inge. Listo, entonces empecemos con eso en los grupos de trabajo, por favor. Igual al final le tomamos una fotito y le subimos a la parte de consultas. Entonces, en esencia, lo que nos tiene que quedar es la gráfica con la velocidad máxima y con las diferentes velocidades que nosotros hayamos encontrado. Entonces, trabajemos en eso, por favor, para ver cómo nos va. Profe, igualmente se sube uno por grupo, ¿verdad? O Sí, cada uno. Ah, ok. todo lo que sean trabajos grupales, uno puede
¿Cómo les va con el ejercicio? Me dices, Anabel Viera, ¿cómo te va con el ejercicio? La estoy resolviendo todavía ahí. Una cosa, les acabo de poner una entrada en el foro de la unidad 2, por favor. Hasta la siguiente semana, el día jueves que tenemos la última clase de la siguiente semana, necesito que hagan todos los grupos por lo menos un post en el foro y respondan a 2 posts de sus compañeros. Es importante que se genere el foro para poder mejorar la interacción entre los estudiantes, que tengamos otra fuente de solucionar dudas que nosotros vayamos presentando. Entonces, por favor, eso queda hasta el máximo la siguiente semana. Necesito que me colaboren con eso.
Inge, disculpe, la ecuación que está en la diapositiva 124, el HL, es las pérdidas por fricción, ¿verdad? Sí, en las que están dentro de las ecuaciones de Shaw, como HL es pérdidas por fricción. Ya, Inge. Y la L, disculpe, no le entendí cuál era la L. Hay una ¿Cuál L. es? Abajo, Esta la es la longitud del de... conducto. Ah, ya, ya. Ya, Inge. ¿Listo? ¿Cómo estamos con el ejercicio? Me dices Nicolás Herrera.
Ahí estamos haciendo, ahí. Está un poco complicado. Nos confundimos en algunas cosas. Bueno, yo creo que dejémosle entonces para que acaben para mañana que me traigan con el otro. Yo quería gastar los últimos minutos, como les dije, haciendo un conversatorio de manera de tutoría, especialmente considerando que con ustedes tendríamos el examen que damos para el lunes 6, ¿no? Sí. Listo. Entonces vamos a tomarnos los últimos minutos que nos quedan y tal vez un poco más enfocados a manera de tutoría. Como hablamos en la primera clase, las tutorías ahora son obligatorias, entre comillas, entonces vale la pena manejar. Con ustedes, nadie me ha buscado para una tutoría, entonces quiero un poco conversar acerca de qué dudas tienen, qué quisieran tratar, así que empecemos con eso. ¿Qué me dicen? Si necesito interacción de su parte, prendamos las cámaras, por favor. ¿Qué dices, Gonzalo Echeverría? Profe, yo me quedé aún con la duda con ese tema de la densidad. De la densidad, ¿por qué? O sea, me confundí un poco con lo de las unidades. No alcancé a notar, entonces quería ver si me podía explicar de nuevo para tener y tomar nota. Sí, perfecto. A ver, la densidad y, y el peso específico son dos elementos, podríamos decir, que son bastante interrelacionados. Nosotros sabemos que la densidad o el peso específico va a ser igual a densidad por gravedad, ¿no es cierto? En el peso específico nosotros estamos midiendo lo que es fuerza sobre volumen. Y en la densidad nosotros estamos viendo masa sobre volumen. Ahora, yo siempre he visto que se genera una dificultad para diferenciar, pero cuando nosotros hablamos de densidad en unidades de kilogramos por metro cúbico, estaríamos hablando de kilogramos fuerza. Entonces, los kilogramos fuerza no son parte de las unidades del sistema internacional, ¿no es cierto? Eso sí lo tenemos todos clarísimo. Sí. Entonces, los kilogramos fuerza vienen a ser parte de un sistema antiguo. Entonces, el problema es que se lo sigue usando. ¿Por qué? Porque es una unidad bastante común. Yo creo que nunca se lo va a dejar de usar. Mientras que en el sistema internacional hablaríamos de Newton por metro cúbico. Entonces, la densidad que corresponde al sistema internacional va a estar en unidades de kilogramos masa por metro cúbico. Porque el kilogramo masa multiplicado por la gravedad nos da newtons, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros queramos trabajar en estas unidades de densidad de kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿qué densidad deberíamos utilizar o qué unidades? Las que en realidad no tienen nombre, ¿no? Yo les digo kilopondios porque así muchas veces se lo maneja, pero los kilopondios en realidad vienen a ser los kilogramos fuerza mismo. Entonces, esa unidad es la unidad técnica de masa. Entonces, este era el sistema técnico antiguo. Entonces, si a esta unidad técnica de masa yo le multiplico por la gravedad, tengo kilogramos fuerza. Entonces, la densidad del agua en kilogramos fuerza por metro cúbico va a ser 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico.
Pero a esa densidad tiene que corresponderle a ese peso específico tiene que corresponderle una densidad en unidades coherentes, ¿no es cierto? Entonces esa densidad es 1000 sobre 9,81, que es la gravedad, y nos da alrededor de 102, que sería unidades técnicas de masa por metro cúbico. ¿Bien? Y en unidades internacionales tendríamos los kilos por metro cúbico, que serían 1000 kilos por metro cúbico, que nos da 9810 newton por metro cúbico. ¿Y está claro ahí mejor? Bien, que muchas gracias. Vale la pena porque en muchos ejercicios, yo les digo, porque la mayoría de libros trabaja con peso específico de 1000. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar por un lado con peso específico de 1000 y con densidad de 1000, ahí estamos convirtiendo todo en una mezcolanza de unidades. Por eso vale la pena la aclaración. ¿Qué otra duda tiene? Algo que me digas, Eric Almeida. No, profe. ¿Seguro? ¿Todo claro? Verán Sí, que ya profe, estaríamos... Ajá. esto de la densidad nomás no, como el anterior que estaba full lleno la pizarra, no, la verdad no entendía los apuntes, pero ahorita ya, con eso ya queda un poco más claro, porque eso creo ¿Y que está más. más claro? Ya, porque hay que tener siempre concordancia. Traten de meterse eso en la cabeza. Simplemente yo les digo, si ustedes se meten a Shaun que tiene miles de ejercicios, en muchos utiliza lo que es el peso específico como 1000. Yo sé que les genera dudas, yo he visto que les genera dudas y llegan con esas dudas hasta el noveno nivel. Entonces, la idea es irlas puliendo a lo largo de la carrera. ¿Qué me dices, Anabel Viera? ¿Tú tienes alguna duda, algo que quisieras evaluar? No, Inge, pero ¿la prueba sería solo de ejercicios o también iría a teoría? Como vimos en el primer día de clases, nosotros en la nota vamos a tener los trabajos, que van a ser 2 puntos. El examen teórico, que va a ser 4,5 puntos. Y el examen práctico, que van a valer 6 puntos. Esos serían los componentes. El trabajo ya les mandé. El examen teórico lo vamos a dar primero el día lunes y el examen práctico después de la teoría. La teoría, ustedes no han sido mis alumnos, realmente antes lo manejábamos como escrito, pero ya con la pandemia lo que estoy haciendo es tener opción múltiple, en donde tienen que tener clarito los conceptos porque el tiempo sí es limitado, es una de las formas de evitar que se genere la copia. Y el examen práctico, como nosotros estamos en una materia inicial en donde no tenemos ejercicios todavía demasiado elaborados, normalmente es una mezcla de ejercicios. Algo que estoy tratando de definir es si tomo en parejas. La verdad, yo lo que suelo hacer es poner un ejercicio complejo en donde los estudiantes tengan que trabajar en parejas, donde se pueda dividir el trabajo en 2 secciones diferentes y después complementarlo. Con ustedes estoy por definirlo. Yo le avisaría a su representante. Bueno, les avisaría esta mañana a ver qué decido hacer y que se pueda armar los grupos si es que es el caso. Y yo sé que también la tentación de copiar en clases de línea es bastante grande. Entonces, me parece que es una buena forma para un poco limitar esa tentación y que se dediquen a trabajar ya de una manera más eficiente y de manera grupal, ¿no? Trabajando en parejas, que yo creo que también genera ciertos beneficios. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué me dices, David Espinosa? Nada más, Inge, ya creo que está todo claro. De los ejercicios estamos todo claro con lo que es esfuerzo cortante. Tú mismo, David. Sí, ya, Inge. ¿Cómo definirías entonces tú el esfuerzo cortante? Como el radio inicial creo que me parecía que era sobre el
El 2. Sobre el 2, ¿qué? Mezclarán conceptos así, verán que ya tenemos que estar claritos. ¿Cuál sería la definición teórica, David? O sea, el esfuerzo interno que se realiza Se realiza para... o sea, de las tensiones más o menos paralelas a la sección transversal. Más o menos. Tiene que desarrollar bien los conceptos, ¿no es cierto? Diríamos que el esfuerzo cortante es el esfuerzo que nosotros debemos vencer para que el fluido pueda movilizarse dentro de un conducto. ¿Sí? Por eso hablamos de las láminas de fluido entre las cuales nosotros generamos un movimiento. Este movimiento genera ese esfuerzo cortante, el cual debe ser vencido para que se pueda mover el flujo dentro de un conducto. Por eso se involucra la viscosidad. Por eso también vemos que se involucra el tipo de material del conducto, donde le estamos utilizando el factor F de fricción del conducto. ¿Sí está claro ahí? Sí. ¿Qué me dices, Francisco Herrera? ¿Alguna duda? No, Inge. O sea, de los ejercicios, no. De la teoría tengo que revisar un poco las diapositivas, pero de ahí, no. Todo bien. ¿Ya? Nada que les genere preocupación, duda, algo de incertidumbre. No creo, Inge. ¿Ya? ¿El resto? ¿Qué me dicen? Ten en cuenta que ahorita tienen que aprovechar porque es cuando es más fácil el primer bimestre, especialmente porque ahora son tan cortitos los bimestres. Nosotros debemos aprovechar. Tienen no mucha variedad de ejercicios. Después ya va a ir creciendo bastante la variedad de opciones, así que el segundo bimestre suele ser bastante más complicado. ¿Nadie tiene más dudas? Inge, una pregunta. Ujú. Más o menos, ¿cuántos ejercicios de práctica van a hacer y cuántas preguntas teóricas? Las preguntas teóricas suelen estar entre 6 y 12 normalmente las que suelo tomar. Lo típico es alrededor de 8. Y los ejercicios, normalmente tomo 2 ejercicios medio largos, pero como les digo, con ustedes tal vez tomaría unos 3 o 4 más cortos, o tal vez unos 2 un poco más complejos. Eso tengo que definirlo, la verdad todavía no tengo un examen listo. Ya, Inge. ¿Qué otra duda tiene? Inge, yo tenía una duda de Ujú. de lo que estamos haciendo del gráfico. Ujú. Eh, no utilizamos la fórmula que tiene la viscosidad, ¿verdad? Porque o sea, tenemos para sacar el dato, pero no nos serviría de nada porque no tenemos la longitud del tubo. No tienes la longitud del tubo, pero podrías Ten- trabajar con una longitud de 1, ¿no? Ah, ya, ya. Es que yo utilicé la otra fórmula que dice de la velocidad promedio por 2 por el 1 menos el radio sobre el radio total al cuadrado. Y ahí ya salió el gráfico de abajo. En la verdad, en esencia, tienen varias opciones. Por eso quiero ver qué es lo que ustedes proponen ya dentro de su análisis. Pero en esencia, una de las cosas más típicas cuando se hace, porque ahorita no estamos nosotros haciendo un análisis propiamente dicho de una tubería en específico, sino simplemente es un caso de estudio para ver cómo se comporta la velocidad. Entonces, Ah, podemos trabajar con una longitud de 1 metro y decir que estamos haciendo el análisis por cada metro de longitud que estemos trabajando, por ejemplo. para el caso del agua que haremos también lo mismo, nos podemos sacar la longitud que nosotros querramos. Sí, pero ten en cuenta que estamos enfocados principalmente a la determinación de las velocidades. Ya, Inge.
Entonces busquen ustedes las opciones, la verdad tienen varias ecuaciones y realmente no creo que les genere mayor diferenciación. Entonces lo que quiero un poco que ustedes vayan tanteando por dónde pueden irse y qué decisiones pueden tomar, ¿no? ¿Cómo les fue al resto con la determinación de las velocidades? Bien, es solo cambiarle con la otra fórmula para que sea otra forma de analizarle. Eso faltaría. Exacto, ¿no es cierto? En esencia, lo que propone Shao con ese ejercicio es que ustedes vayan identificando puntos donde les diría que valdría la pena que lo hagan tal vez más cercanos, tal vez cada 5 milímetros, y de tal forma que vean cuál es la velocidad y si realmente se forma la parábola que en la teoría se ha propuesto. Ojo que estamos hablando de flujo laminar. Ya vamos a ver en la siguiente clase que el flujo turbulento, en cambio, maneja ecuaciones empíricas acerca de cómo se distribuyen las velocidades. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Entonces, en el agua no se olviden que las condiciones tienen que ser suficientes para tener un flujo laminar. ¿Qué me dicen? ¿Alguna otra duda? Ay, ¿Nadie? Sí, ¿Está Inge, una todo claro? consulta. Ajá. Los datos del otro ejercicio que se supone que era para mañana, ¿cuáles son? Simplemente agua que esté en condiciones de flujo laminar. Podrían usar el mismo conducto, pero la velocidad les va a bajar bastante. Entonces, eso es lo que quiero que un poquito tanteen. Ah, solamente cambiamos el dato del agua, entonces. Ajá, tal cual. Que Sí, logren que gracias. se genere flujo laminar. ¿Nadie más dudas? Si no hay dudas, podemos quedar ahí. Igual si alguien quiere revisar algo como parte de una tutoría adicional, yo sé que muchas veces prefieren hacer preguntas directas. No hay ningún problema, me contactan y podemos armar una reunión para definir las dudas. Entonces, si nos podemos quedar ahí, yo les mando a su representante el formato para que todos llenen. La idea es que haya siempre un respaldo de que se ha hecho un conversatorio en el cual ustedes exponen si tienen dudas y de manera grupal nosotros tratemos de resolverlas. Entonces quedemos así, nos veríamos con ustedes el día de mañana. Un buen día a todos. hasta luego, Inge. Gracias, Inge, hasta Gracias, hasta luego. luego.